tertulia. Hoy nos encontramos en una de las sedes del criadero Líbano Veo con un gran caballo, el gran mito del Líbano Veo. Vamos a tener una tertulia muy interesante sobre la familia Vélez Ochoa, que fueron forjadores y actualmente siguen siendo muy influyentes en el paso fino colombiano y también obviamente en otros andares. Entonces esperamos que disfruten mucho de esta tertulia. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta tertulia. Nos encontramos hoy en una de las sedes del criadero Líbano Veo con la familia Vélez Ochoa, con dos representantes de esta familia que ha sido muy influyente en la historia del caballo de paso y actualmente siguen muy presentes en las pistas, con muchos ejemplares que en este momento están ganando. Me acompaña don Jorge Vélez Mesa y también don Germán Vélez Ochoa, que más adelante ya Mario Gómez Caballero los va a introducir. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Entonces me voy a referir a Jorge. Jorge, un gran aficionado y un gran comerciante, cambalachero, lo que le salga pues. Y casado con la hija de don Germán Vélez, Consuelo, Germán Posada, la hija de don Germán Posada. Ellos tienen el criadero, el Trébol. Ellos ahora como pareja tienen el Trébol. El criadero de Germán Posada, el suegro de él, era el criadero de Olivar. Correcto. Bueno, Jorge es una persona que conocí cuando me enamoré de la yegua, de la mamá de la maraquita. Primero fue la maraquita la que me trajo. La mamá de la maraquita que llama nada menos que la mazurca. La mazurca. Fue el año atrás. Es la abuela. Sí, la mazurca y la mamá de retorno. Sí. Es la mamá de retorno. Sí. Entonces yo conocí ahí, vi por primera vez nombrar a un tal Carnaval. Ya después decimos más cosas de Carnaval. Jorge, y con el tiempo me encontré que el famoso Carnaval había sido criado por Beatriz en sociedad con él. Correcto. Y él enseguida engañó a Beatriz, prácticamente lo robó y se quedó con todo. No. Y llegó, y además Eso es tertulia, claro. Además le encontró y se lo vendió inmediatamente al suegro que se lo iban de No, inmediatamente no. ¿No? No, Eso tuve mucho. Lo que pasa, pues no sé si estamos grabando. Sí. Lo que pasa es que en esa época se usaba que un hombre como Jorge, enamorado de la hija de Germán Posada, él era un gran expositor, entonces Jorge se arrimó. De pronto le decía, don Germán, ¿quiere sacar el caballo a nombre suyo para que quede mejor criador? Algo así. En algunas veces se lo presté para que lo sacara a nombre de él en la feria de Ibagué y en la feria de Tuluá de 1973, donde quedó Carnaval gran campeón reservado de paro fino detrás de Anfitrión, que fue el gran campeón en la feria de Ibagué en junio de 1973. Y luego pararon los dos caballos a la feria de Tuluá a los 15 días y allá volvió a quedar Anfitrión campeón, Carnaval reservado, habiendo sido un juzgamiento injusto porque en ese juzgamiento le ganaba Carnaval a Anfitrión en ese momento. Existía un señor que le decían Paleto en Armenia. Sí, claro, que fue muy conocido, muy negociante de caballos y muy conocedor y todo. Comprador de café de los Espinosa. Y ese hombre ese día apostó 100.000 pesos a que el caballo Carnaval en la competencia, cuando estaba en la competencia, que el caballo Carnaval le ganaba a Anfitrión y perdió en la apuesta, pero el caballo se llevó todos los honores montado por el maestro Alfredo Gallego. En Ámbar Feria lo mostró el maestro Alfredo Gallego y en Ámbar Feria le hizo el gran campeonato reservado detrás de Anfitrión, año de 1973. Hay una cosa muy importante en ese caballo, que lo arrendó Miguel Ángel Vélez, un hermano de Jorge, que para mí, a mí también me arreglaba caballos. Él no le arrendaba caballos a cualquiera, a mí me arrendó 2 o 3. Para mí, de los mejores arrendadores que yo conozco hasta hoy. El monito era, ¿no? Me inició la yegua Ovación, él fue el que me la inició en la rienda. Y en proceso, la mostraba tan buena a los 2 meses de montada, como salió la Ovación a la pista cuando salía buena. Y ese hombre, desde que estaba en proceso, mostraba los caballos ya como si estuvieran arrendados. Un gran arrendador, entonces inició el caballo Carnaval y prácticamente todos los caballos y yeguas del criadero de ellos los montaba era Miguel Ángel, que era un gran chalán, un gran negociante y un conocedor impresionante. Y era livianito, ¿no? Era livianito.
Entonces, yo les voy a agregar ahorita hay como un poquito de historia. En toda la familia, que Germán ahora les va a mostrar el cuadro de que la familia de nuestros padres fueron 21 hermanos, nacidos en Salgar, Antioquia, todos descendientes de Vélez Ochoa. En todas las familias que tuvieron finca, los hombres, todos tenían los caballos y mantenían arrendador permanente, porque tenían yeguas de cría con criadas muy buenas, mantenían todos muy buenas crías, entonces se mantenían arrendadores permanentes. De la época, los mejores que hubiera en la época estaban en las fincas de ellos. Y inclusive José Vélez, un tío de nosotros, que Germán ahora les tendrá más historias de él que las tiene más en la cabeza, trajo hasta arrendadores del Valle. Había un arrendador muy bueno que le decían Camilo Pucho, que es que era arrendador y estuvo en la otra mina en Titiribí arrendándole la caballada a él, y en las fincas de nosotros hubo otros arrendadores. Para un segundito. Muy buenos. Camilo Pucho Fue el que arregló a Resorte Tercero. que arrendó a Resorte Tercero. En el Valle cuando era de Julián. Cuando era, no, ya era de Fabio. Ya era de Fabio. Julián le vendió el potre, el Resorte Tercero. Por el criadero de mi papá, que era la hacienda de la Margarita en Titiribí, nosotros también fuimos muchos hijos, fuimos 19 hermanos, y a todos desde pequeños mi papá trajo a Titiribí las yeguas de Salgar, porque ellos se vinieron de Salgar por la época de la violencia política. Se vinieron de allá, y entonces tuvieron que dejar las cosas de allá y se radicaron, se asentaron en Titiribí. Y el tío mayor, Martín Emilio Vélez, muy importante, ese hombre era un hombre de mucha visión. Entonces, cuando ya encontró ese nicho de tierra en Titiribí, empezó a comprar fincas, y entonces una la compraba por un hermano y le vaya usted compra esta, y así los ubicó a todos en diferentes fincas de Titiribí, como Lara, el Balsal, la Otra Mina, Los Micos, la Margarita, Corcovado, la Palmerita. Y entonces todos nos aventamos ahí, criamos una cantidad de primos juntos, todos que compartíamos mucho y gozábamos mucho, metiéndonos cañas ahí con los caballos del uno y del otro, los domingos en el pueblo. Y eso fue una época de mucha familiaridad y de mucho auge del caballo. A mí me ha llamado poderosamente la atención la influencia de los Vélez Ochoa en la actualidad que estamos viviendo, y sobre todo en los caballos importantes y destacados de las exposiciones aquí en Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, en los Estados Unidos y en muchos que de pronto yo no sé. Entonces me ha llamado la atención y me he preguntado muchas veces por qué tanta influencia, por qué tanta solidez en lo que todos los hermanos de sus padres hicieron. Y me llamó la atención de que ahí se ve una cofradía realmente de asociación de primos. Ustedes siempre le han mirado de que ustedes son muy allegados, se ayudan, se empujan, están a darle la mano hacia alguno esté en problemas. A ver, Mario, ya Jorge dijo que nos criamos todos en suroeste. Cuando estábamos muy jovencitos, pues obviamente éramos más cercanos. Pero los que se ayudaban realmente en estos criaderos eran los tíos. Correcto. Que estamos hablando de la familia Vélez Ochoa. Yo soy Vélez Ochoa, pero estamos hablando de mi papá, el papá de Jorge y los hermanos, sí, que también eran Vélez Ochoa. Entonces ellos se ayudaban mucho. Entonces Luis Felipe y José, vamos a comprar a Pistolero, que es un gran caballo, nos encantó, un caballo grueso, bien fino, daba trochitas, era un poquito patiabierto, de unas ancas lindas y un caballo muy bonito y muy noble. Entonces todos los hermanos, Gabriel, Roberto, Pacho, que era Francisco Vélez del Balsal, manden yeguas para los caballos. Y cuando eso no le decían a uno, a la orden el caballo, a $1,500. No, a la orden era regalado. Sí, claro. Un amigo en Estados Unidos. Es más, ya hasta le mandaban el caballo. Un amigo hace unos años en Estados Unidos, lo presenté. Es dueño de un caballo importante allá en Estados Unidos. Y le digo, hombre, le presento el señor, es el dueño de tal caballo. Y no lo había volteado a ver. Los caballos hacen famosos a las personas. Sí, señor. Entonces no lo había volteado a ver y apenas le dije que era dueño de ese caballo. Digo, hombre, usted es dueño de ese caballo. Sí, señor, ahí lo tiene a la orden.
a $1.500 las que le quiera poner. Y no, si no es a la orden, hombre, a la orden es Claro. a 1.500 consigne, Claro. consigne y pida semen. Por ejemplo, En esa época, hombre, por ejemplo, Resorte Tercero, que Fabio es tío mío por Se mi lo madre. mandó usted. Entonces Fabio era un nómada y Fabio estaba en Popayán, porque allá había gente que estaba comprando caballos. Entonces después no, me voy para Pasto, y allá se radicaba. Y de pronto en Cali, inauguró la cabalgata de Cali. y de pronto en Bogotá. Y al final ya en Bogotá también. Pero cuando estuvo en Cali, él fue el que inauguró la cabalgata, hizo Sí. el movimiento y a la gente que salieran a montar a caballo. Sí, sí. Y se volvió una cabalgata importante. Entonces, trajo a Resorte Tercero y estaba sin finca. Cuando lo tuvo en Cali, lo tuvo en el garaje de la casa donde vivía. Y en Bogotá lo mismo. Pero en Cali era La en una casa, 226. en una casa común y corriente. Y a los hijos mayores tenían que ir al río Cauca a ir buscando pasto en las orillas. Entonces, ellos ya cansados, unos muchachos en esa época de 10 o 12 años, pasto aquí, se fueron yendo. Y un día llegaron, no, ya no hay pasto. Y les dijo el vea, el río Cauca desemboca al Magdalena y el Magdalena al mar. Si llegan y tocan arenita ya y no hay pasto, se devuelven, pero en alguna parte encuentran. Entonces, se le ocurrió en ese momento, no tenía pesebrera fija ni finca. Finca nunca tuvo, pesebrera en las ciudades. Entonces llegó y le dijo a mi papá, hombre, Roberto, le voy a mandar a Resorte para que lo tenga en la Albania, en la Palmerita, que fue donde me crié yo también. Allá estudié yo en la escuela rural de la Albania, primero y segundo de primaria. Iba a caballo a la escuela. Entonces llegó Resorte allá, yo tenía por ahí 7 años, yo por ahí hay una foto de Resorte que estoy montando yo Sí, señor. En el Líbano. Tú me la mostraste. En el Líbano, Bella. en la otra. Y está también en el libro de Fabio Ochoa, Su vida en el mundo de los caballos. Yo creo que está más en unos que ha hecho Rocío Que Garzón. Rocío Garzón también. El de Fabio yo creo que no tenía esa foto. En todo caso, el caballo llegó a la finca de mi papá en la Albania y le dijo, para que tus hermanos le cojan al caballo y lo alquilamos en Suroeste. No había pues inseminación ni nada, eso era llevando las yeguas. Y en Suroeste lo alquilamos a 1.000 pesos. Me das 500 a mí, 250 son tuyos y 250 para que de eso viva mamá en Medellín, la mamá de mi mamá y de Fabio. Y con eso vivía ella y 250 para mi papá era muy buen negocio porque le servían mucho y él cogía 500 pesos de la época. En todo caso, ahí llegaban yeguas de Salgar, eran 5 o 6 horas a caballo. Acababan de parir, dejaban la cría, llevaban esas yeguas. Había que ordeñarlas para descargarlas. Servían en monta directa y volvían, se llevaban las yeguas, después les mojaban Le las echaban ancas el agua encima para que cuajara. en el decían. anca y que eso era muy importante. Entonces, de ahí de pronto llegaba otra. Vea que aquí mandaron otra yegua, no había ni teléfono ni nada para decir resérvenme un salto del caballo. Entonces esos caballos se servían 3 y 4 yeguas al día, no, pero ¿cómo le vamos a devolver la yegua a fulanito? ¿Y cómo le devolvemos la de fulanito? Y voy a contar algo que viene a la época más reciente. Cuando el caballo de Fabio en Bogotá, Pues, atrevido. atrevido, todavía tampoco había inseminación artificial. Entonces, Monta directa. monta directa, y entonces a Fabio Ochoa le llegaron unas viejas, unas señoras muy encopetadas de la alta sociedad de Bogotá, que les daba mucha curiosidad y morbo conocer al Fabio Ochoa, pues, a ver cómo era que era eso. Entonces las sentó en la mesa y él las vio muy elegantes y muchas joyas, y las invitó a almorzar y trago y tal. Llegaba el trabajador, don Fabio, trajeron una yegua para el caballo atrevido, trajeron la plata, sírvala. Don Fabio, al ratico, trajeron otra yegua para el caballo atrevido, trajeron la plata. Hágale. Con el chequecito en la boca tenían que llegar las yeguas. Sírvala. Y cuando iban como en la cuarta, ella muy aburrido con esas señoras, le dijo una señora a ese, uy, don Fabio, pero ¿cómo así ese caballo? 4 saltos lleva hoy, ¿y usted qué le da? Ejemplo. Y esas señoras se quedaron ahí, unas mirándose a las otras todas serias. Hasta luego, don Fabio, que esté muy bien. Y ahí las despachó. Era un personaje. Estamos hablando de las montas directas desde esa época de Resorte Tercero hasta ese caballo en Bogotá. La inseminación es nueva y ya estamos hablando de clones. Déjeme que voy a decir algo. Y esa fue la razón por la cual
el 60% de los hijos, el 40% de los hijos de Atrevido no resultaron hijos de él. Ah, no, porque el caballo ya llegaba a un punto que no se acordaba del ejemplo, entonces le decía a Fabio, sirva la de fulano que le da mejor. Un negrito que eso no reclama. O del ámbar, o del no sé qué. Y cuando empezaron a hacer las genotipificaciones, salieron algunos errorcitos. Y una vez fue el doctor William, el de Carbón. No, pues William Londoño. William Londoño, el papá del ministro. El papá del ministro fue ya cuando empezaron las pruebas de genotipificación. Le dijo, Fabio, mira, la yegua que yo mandé para el caballo Atrevido, no salió de Atrevido. ¿Cómo que no salió? Sí, mandamos eso a Los Ángeles, pues a California, a Davis, y no da por Atrevido. Ah, William, no le creas a eso no lo han inventado. Y siguió ahí conversando de otra cosa. Ese señor ahí mismo fue y castró el caballo. Yo lo tuve después, se llamaba Carbón. Carbón, sí. Castrado. Castrado por él. Ahí mismo se fue, muerto de la rabia. Y lo castró. Ya había servido la mamá de Satélite, porque eran vecinos en Camilo C. Óscar González y el señor eran vecinos y ya había servido la mamá de Satélite. Que después casi no encuentra realmente cuál era el papá de Satélite. Él tuvo que hacer un barrido de todos los caballos que había en ese momento en el criadero para ver cuál fue el que reemplazó ese día al Atrevido. Y le consiguió, pues, no me acuerdo sí, lo consiguió. Cuál es el padre de Satélite, pero le consiguió y lo genotipificó. En todo caso, entonces en esa época, los tíos, porque pues el caballo Resorte III fue criado en Cali por Rubén Brión, pero Fabio realmente lo desarrolló como caballo de silla y lo desarrolló como reproductor, y de esa manera, andando de parte en parte, y después en Suroeste, entonces ellos le mandaban yeguas, los hijos de Gabriel, que es él, pues Pacho, el tío, José Vélez, entonces, para mí el mejor creador de todos estos tíos, le sirvió una yegua que se llamaba La Marina, y de ahí salió, salió el caballo Delirio III. No, Delirio III salió de La Inquietud, que era hija de La Inquietud. Señor con Resorte III. Y entonces la sirvieron con Resorte III y dio el caballo Delirio. El Delirio Martínez negro. Que después le dijeron Delirio Martínez porque se vendió para Santa Fe de Antioquia. Lo compró Horacio Martínez. Sí, señor. Que era nada más ni nada menos que el padre de la yegua negra Canchero. Nada menos. Claro, entonces, una yegua adelantada a lo que hay hoy, 40, 50 años. De la negra Canchero hay una anécdota. Papá la consiguió. Oiga, y la ida para Lara, la finca de Elino Tramena, era pasando por la Albania, donde tenía mi papá la finca, la Palmerita. Entonces lo llamó y le dijo, don J, él le decía don J, de paso para la finca entre que le voy a vender una yegua para que le ponga cabeza al criadero. Entonces, no me ofenda, pero voy a entrar a vela. Y entró a vela y le dijo, no es mejor, pero sí se parece y se la voy a comprar. Y se la compró y le dio la negra Canchero, la mejor de todas que dio José, de una yegua que mi papá charlando le dijo que le ponía cabeza al criadero. Y de ahí nació, de la yegua Marina y el caballo de Lirio, y del Lirio de La Inquietud. Ahí probó usted buen aplauso, ¿sí, don Germán? Ahí no probé aplauso. ¿De la Marina y qué? De la Marina y del Lirio. Sí, señor. Caballo de Lirio, hijo de Resorte. Entonces la yegua que le dio su papá fue la Marina. La Marina. Sí, señor. ¿Y la yegua venía de qué raza? No se supo. Pero era una yegua razuna, pues se le veía la raza cuando eso no. De allá del suroeste, no se sabía mucho. Ni le paraban muchas bolas ellos. Y una pregunta, esa Inquietud vieja, la que trajeron de Cali, ¿se sabe de dónde venía? No. Mira, había un tío de nosotros que se llamaba Mario, se murió muy joven. Y era el tío pues como de más vuelo internacional. Iba pues a Cuba a jugar en los casinos, iba al valle a rumbear, a raspar como dicen ahora. Entonces allá se encontró una yegua muy buena y de mucho vapor. Ya llegó a la parada y empezaba a moverse en un solo punto como haciendo un piaje, o como dicen ahora, pero no era parqueada, porque eso ya es una cosa más artificial en la gran mayoría. Esta era una yegua que se quedaba ahí moviendo las manos así, mientras él paraba a tomarse un aguardiente. Entonces la compró y se la trajo. Los hijos de José no me han podido decir a mí la Inquietud ya nacida ya de qué caballo era o si la yegua vino preñada. En todo caso, la yegua, como dice Mario, la hija de la Inquietud nacida aquí ya en Lara, donde José Vélez, es como dice Mario, una gallina azul, porque esa yegua dio la gasolina con Darling, madre de la Castalia, campeona mundial. Dio la ninfa con Darling, extraordinaria yegua.
dio la yegua antioqueña Muerto. con gaucho y era trochadora. Dio la cebra con gaucho, que era fina. Sí, Esa fue la señor. primera yegua que yo tuve. Bueno, con todos los Con lo los que le caballos, pusieron dio dio sobresaliente. animales ¿La sobresalientes. ginebra era hija de la antioqueña o de La ginebra era la antioqueña. Era de la antioqueña, era antioqueña, nieta nieta de la inquietud. Sí. De la quietud y sed, La antioqueña y Darling. nada la menos. antioqueña de Darle? O sea que la antioqueña era hija de Darling con la antioqueña. No, no, Sí. la antioqueña era hija de la inquietud. No, de la Era inquietud. la inquietud. Pero la Con gaucho. Sí, Con pero gaucho. la antioqueña con Darling dio esa ginebra. Sí, señor, No, correcto. la ginebra. Y la inquietud con Darling dio la gasolina. Sí, señor. Era pues muy cercano ahí todo. Y de la gasolina Y la- salió una campeona mundial. Y de la gasolina dio la Castalia. Y también de la gasolina vino la cátedra. La cátedra también. O la cátedra era de la Castalia, no de la gasolina. No, de la gasolina. De la gasolina Claro. con el caballo patrimonio de Olival. Sí, La cátedra señor. fue suya. Sí, Sí, pues claro. mía. No, no era, eso era hija de retorno. Bueno, yo creo que está retorno. más que presentado don Era de Germán. retorno. La cátedra de retorno. Sí, la cátedra de retorno. Bueno, Jorge, para mí creo con la hermana el caballo más influyente que hay hoy en lo que tenemos y el beneficio que estamos viendo que se llama Carnaval. Yo lo puse el Carnaval Dos Vélez, en honor a los Vélez, pues fue el que puso el nombre. El caballo no está registrado así. Y quiero que Jorge me Sí cuente está registrado como Carnaval Vélez. ahora, pero no segundo, porque otro No. carnaval. Bueno, el hecho es que Jorge, sí quiero que nos diga cómo fabricó a Carnaval. Bueno, ¿Cómo lo fabricó? nos tenemos que remontar más o menos también como la época de 1960, más o menos el 60. Mi padre tenía un criadero de yeguas de raza, la mayoría de ellas de gaucho y de otros caballos que vinieron del Algar, y las yeguas se crearon, se mantenían en la finca La Margarita, en Titiribí. Entonces, allá había una yegua que se llamaba La Coralia. Sí, señor. La Coralia era una yegua hija de gaucho Sí, señor. en la yegua Mora, que era de la finca también propietaria de mi papá. La yegua Mora era hija del caballo Jazmín Viejo. Hermana, que media es hermana muy de gaucho. que fue para mí el caballo fundador del fino bueno, fue Jazmín, que era hijo de la yegua Venus y del caballo Resorte primero. Bueno, entonces la yegua Coralia, en mi casa, como teníamos tantos hijos, mi papá siempre nos regalaba, a cada el que nacía le regalaba un caballo, una yegua, una potranca para él, y para las crías y para él, lo que saliera para él. Y nos regalaba 2 o 3 vacas para hacer colino de ganado cada uno en la finca. Y entonces yo no sé cómo hacía para eso, para ganado y para uno y para sostener 20 hijos de unos 19 hermanos. Entonces la yegua Coralia se la había regalado a Beatriz Vélez, mi hermana. Era hija de la yegua Mora y hija de gaucho, y del caballo gaucho. Una yegua de 2 pelitos, castaña con 2 pelitos, muy fina. Una yegua muy fina, normal en la época de familia. Y esa yegua se sirvió del caballo Darling, que el caballo Darling en ese tiempo era de José, de José o de Pacho de José. Yo creo que el caballo de Darling era de Juan Montoya en esa época, Sí. en Amagá. Sí, así Sí. aparece. Sí. Pero ese caballo Darling sí estuvo por las fincas Sí. del Balsal, de Lara, prestado por Juan. por Juan Montoya, que era un muy buen amigo de la familia. Entonces en la finca le pusimos varias yeguas, pero vamos a referirnos a Carnaval, que es de donde queremos como hablar un poquito. Entonces nació ese potro, un potro macho, y mi papá lo mandó, los levantaba, los tiraba en la tierra fría y los levantaba en una tierra caliente que teníamos ahí mismo. Entonces cuando tenía el caballo 2 años, el caballo era de mi hermana, de Beatriz Vélez, el potro. Cuando tenía como 2 años el caballo, un día bajé a dar vuelta con el mayordomo y con mis hermanos a la finca, y vi el potro por ahí, y vine y le propuse a ella un negocio, que se lo cambiábamos y le entregaba una vaca paturra muy linda que tenía parida. Entonces lo cambió por esa vaca paturra
y que estaba parida y yo no recuerdo si le di algo de plata o no. Ahí fue donde lo robó. Pero es que la batona era muy buena, María, qué belleza, me acuerdo de ella. Una maravilla, una maravilla. Diga que está muy bueno. Bueno, entonces el caballo ya después de 2 años, ya como a los 6 meses, lo empezaron a montar y de ahí viene la historia de que mi hermano fue el que lo arrendó. Miguel Ángel. Porque como si en todas las familias de nosotros habían arrendadores de todas las fincas buenos, y allá en esa finca, en La Margarita y en el pueblo de Titirí, vivía un señor que se llamaba Corodulfo, creo que apellido López, y arrendaba muy bien arrendados los caballos, y él estuvo arrendando mucho tiempo caballos arriba en la finca de La Margarita, y mi hermano Miguel era el que le servía de amadrinar los caballos, y a Corodulfo fue el que él más le aprendió a arrendar los caballos. Excelente. Pero con un talento, Miguel Ángel. Pero impresionante. Tenía mucho talento, pero Corodulfo era un gran arrendador. Nunca dejó de usar ni el bozal de canoa ni el collar. Siempre era con el bozal de canoa y el collar. Y nunca rompía un caballo. Nunca lo veía uno que el caballo lo rompió ni nada. Pero ese hombre, los caballos volteaban en una baldosa. Y a él le aprendió. Entonces Miguel le arrendó el caballo. Y en el año de 1970, el caballo nació en 1965. Yo lo compré como en el 77. Y en el año 70, que salían de 3 años. Es que las competencias anteriormente, la primera era de 36 a 48. Hubo una época en que estuvieron 30 a 36. Sí. No, pero ya después fue 36 a 48. Sí, primero fueron de 36. Sí, señor. Y no salían en proceso, salían por el freno arreglados de una vez. De una vez con el freno. Entonces en el año 70, ya el caballo siendo mío, lo trajimos aquí a la feria de Aldecilla. Y aquí el caballo ganó en la feria de Aldecilla. Ahora les mostraré por ahí unas fotos del caballo que tengo. Ganó en la feria de Aldecilla en el año de 1970. Como fue la primera vez que el caballo tuvo un papel y debutó. Fue cuando debutó ganando. Debutó. Bueno, y entonces luego el caballo fue el caballo de la casa, de la familia, era mío, pero el caballo le empezamos a coger y lo mismo le empezaron a coger. ¿Lo usaban todos? Los tíos, todos los tíos le cogían también, le mandaban yeguas. Imagínense que la historia de Resorte que contó hermano es más vieja, pero como era un caballo tan de moda y era de don Fabio para ponerle precio, pero a mí el caballo Carnaval, a la gente que no era de la familia, lo alquilábamos a 500 pesos. Y entonces mi papá venía los domingos de las fincas y me decía, vea, 500 hay de un salto de caballo que ya no está de mano una yegua. Y eso era un festín muy horrible el mío con los 500 pesos. A todos los amigos que tenían, afilaron, ¿no? 5 o 6 amigos, parrandeábamos todos los fines de semana de cuenta el caballo, compraba ropa, sacaba las amigas y tal. Eso era un festín muy bien, como 500 pesos. Correcto, muy interesante. Después se volvió pues ya... Don Fabio me habló a mí una vez en el año, yo en el 72, y me dijo, ponele el caballo a los Vélez, queda buenísimo. Me mostró la cara. Y yo dije, hijo de máquina, uno con esa cara, no más, pues, pero no le traje la yegua, no me convenció. Y después me ha pesado machacarme la mío. Después terminamos comprando un de Carnaval, la colombiana. Mire, y eso venía, muchas características de ese caballo, era del caballo Darling. Al caballo Darling sí le cogieron todos los tíos, pero es que ese caballo, Resorte tuvo mucha finura y mucha belleza. Pistolero tuvo otras cosas. Pero el caballo Darling fue el caballo que puso ese pique en las patas. Claro, que eso fue bueno. No eran de ancas bonitas. Eran chorreados. Y de orejas a veces. Suaves. Y algunos de oreja abiertica. Y no eran muy gruesos ni muy grandes. Sí, no, pero delgaditos. Pero esos descendientes de Darling, como ese caballo Carnaval y esos, enseguida con esas mezclas de pistolero y esa belleza y esa finura de Resorte tercero. Y después de cuarto, sí. Más de cuarto. Bueno, entonces, de ahí pues es que se viene amasando esta raza de caballos. El señor que está ahí presente es el criador del famoso caballo Carnaval Vélez.
que tanto tan bueno, aquí tengo un dato estadístico, que el caballo registraron en Fedequinas. ¿Quién sabe cuántas no registraron y no tienen ni idea que eran de carnaval los señores que no investigan? 230 hijos registrados en la base de datos de Fedequinas. Y en Estados Unidos 9. Y Mario, una cosa importante de Carnaval es porque Carnaval tiene dos registros, uno que me imagino que es de Silla y otro que se lo hicieron en Crines cuando se los llevaron para el criadero Providencia. Entonces, si uno suma los dos registros, tiene 342 hijos registrados en Fedequinas, porque obviamente él ya viejo alcanzó a tener muchas crías en esa época Risaralda y el norte del Eso es muchísimo por monta Él directa. terminó en Pereira, donde un señor que llamaba el Potro Sierra. Sí, y el Potro Sierra se lo vendió al de Providencia, y un caballo a Marulanda. a Fernando Marulanda. El caballo quedó, del caballo ya muy canoso. claro, Un cariblanco. sí, pero él también era tres pelos. No, el caballo no tenía. No. Y atrás en la cola no tenía tres pelos. De pronto sí tenía un pelito en la raíz. Puede- lo garantizo. puede Era que un lo- poquito rabicano. En la, puede- en la raíz por- de la cola tenía uno. por la mamá. Sí, Tenía- correcto, porque- correcto. Y debe haber muerto por ahí de casi 30 años o por ahí cerquita, ¿no? Porque Los gauchos eran muy longevos. No, por ahí 30 años, sí. un- Pero- Y quedó enterrado en Providencia, en Pereira. una cosa importante también, lo que tú decías, o sea, es un inbreeding de gaucho. Es nada menos que un bruslo a gaucho. ¿Un qué? Después le explico. Un bruslo a No, gaucho. explíquenos de una vez. No, eso después es que se va mucho rato. Entonces, porque Pero con mucho gusto te lo explico. Gauchos en su genealogía, además por la En mora, segunda y tercera también tenía generación. Jazmín, que es hermana media de gauchos, o sea que tenía Jazmín. Tenía una concentración y eso era lo que lo hacía tan dominante. Sí. Por ahí de ahí transmitió finura y con Y la pata. cruce con el caballo Darling, que en los registros aparece digo que es que del caballo Doctor y la yegua Sombra, que de esa parte sí, la Sombra dicen que era hija de Cometa, pero yo no puedo dar fe de eso, sino que eso fue lo que nos decían. Estaba toda en el vientre, don Jorge, estaba apenas. Pero el caballo Darling, algo tenía que ser de un caballo muy bueno, una yegua muy buena, porque Dejó una descendencia. el tren posterior, la potencia y la elasticidad del tren posterior de Darling. Y el brío. Era demasiado bueno. Voy a hacer una pregunta. Eso es parte del programa. ¿De dónde heredó, de dónde transmitió él el mal geniecito que tenía y que lo tenían las villas, sobre todo al salir? Hombre, yo creo que era más brío. Esa gana No de sé. salir y de volar. No sé, sí, pero una vez que ellas arrancaban no las paraba nadie. Claro, también cuando a la mazurca le daba por Pero- salirse de la pista, pero no. abran la Pero puerta era- porque pero era una yegua sobrada. Es que la Extraordinaria. mazurca, ese caballo, yo vuelvo y digo lo mismo. En ese tiempo no había la doma racional como la de hoy en día. Usted cogía un potro y le daba dos baquetazos un día Dos baquetazos, por la sí. alfombra por un costal. Y al otro día le ponían la silla. Y al otro día montes el uno y el otro en la cabeza de la silla. jálelo. Y jálelo. No había un torno, no había No había nada. un torno, no había nada, ni contacto. Y ese caballo era un caballo muy brioso. Y ese caballo era muy brioso, entonces ese caballo algunas veces salía apretado porque con eso era con la grupa, que era con grupa, y todos los caballos le damos con grupa. Y ese caballo del brío se enchumbaba un poquito. Pero yo llegué a bajar de la Margarita de la finca al pueblo de Titiribí, 1 hora a caballo, por un camino, pero empedrado y bajando. Y el caballo bajaba sentado en las patas, era un gran bajador. Y el caballo bajaba sentado y cuando llegaba uno a la entrada del pueblo, lo paraba un momentico y haga como un pavo del mandado. pueblo. Y el de caballo, cola natural, eso no picaban en esa no, época. corre natural. Si no, no le servían los Ya. Y además de una rienda por el Extra. frío. Y así Esta. era el brío de la yegua mazurca. Esa mazurca era también. impresionante. Por eso Fue la se primera que explotaba. debutó en las pistas, como dije, carnaval, en la Feria de las Flores. Y ganó. Claro, esa yegua mazurca la trajimos nosotros en el año de 1973 a la Feria de las Flores. Sí, en el 70 trajimos el caballo, a la Feria de las Flores, Potranquita. También la mazurca había sido criada por mi hermana Beatriz Vélez. ¿Por qué? Porque el caballo Carnaval tuvo un hermano hermano medio, por la mamá, se llamaba Guacharaco. Y ese caballo, don Fabio Ochoa era un gran comprador para todos los caballos buenos o malos, porque él a todos le hacía plata. Le gustaba el comercio. Bueno, entonces mi papá, imagínense, le dio 2 yeguas
dos yeguas nuevecitas, dos potrancas acabadas de arrendar, o para arrendar, casi de arrendar por el caballo Guacharaco, caballo de media petaca, pues, hoy en día sí, un capón. Entonces, y esas dos yeguas le dio la Popea y la yegua, la yegua Danta. Y entonces la Popea, esas dos yeguas quedaron de mi hermana Beatriz, lógico, el caballo era de ellos. Entonces la Popea era hija de Resorte Tercero en la medianoche o en la noche. En la noche, En la noche, de Resorte Tercero. Y entonces esa yegua Popea le pusimos la carnaval y ahí vino la mazorca. Sí, hermano. Ahí vino la mazorca. Bien. Una cosa que me parece importante resaltar antes de que pasemos a otro tema es los hijos que dejó Dani. Obviamente, el más importante es Carnaval Vélez, pero también dejó a Zarpazo, que de ahí viene Amadeus. Entonces ahí vemos la influencia. De ahí viene María Yo le voy a contar el cuento de Zarpazo que lo tengo muy claro. Antes de tal, yo también puedo decir, pues el caballo fue creado por mi hermana y la otra yegua también por mi hermana. Pero la yegua la compramos, Gabriel, Miguel y yo, vivíamos en la finca en Titirí, y Miguel arrendaba, negociábamos con caballos, y le compramos esa potranca. Le echó la manito. No, se la compramos. Y yo fui el primero que me monté en la yegua mazurca de potranca. Él me la cabresteaba, yo me montaba. Cuando ya estaban manchitas las yeguas, él las seguía, pero yo le ayudaba a montarla a él allá, porque él es el que la arrendaba. De esa sociedad, perdón, fue que nació el nombre del criadero El Trébol. Él, Jorge, Miguel Ángel y Gabriel. Y después él también se quedó con el hierro del criadero. No, yo les compré la finca y eso y tal. Él de alguna manera se iba acomodando. Y todo lo bueno iba quedando para él. De bueno. Oiga, y la yegua mazurca que llegamos al Coliseo, que aquí no había sino una exposición en el año que era en agosto. Flores. Lo más, muy bueno, era una maravilla. Guayaquilito, ¿no? Roñaba con esa feria desde un mes antes. Y llegamos con esa yegua un jueves aquí a Medellín. Y detrás de Edgar Jaramillo ya había ido a verla a la finca un día y era loco detrás de ella. Y ese día llegó y mi hermano le enseñó. Y había un señor que le llamaba Bruno Bravo que murió. Bruno Bravo. Y se fue detrás de nosotros allá y nos la compró por 150.000 pesos. Antes de entrar a la pista. No, el día que llegó de la finca el jueves, sin competir la yegua, mi hermano le dijo que la sacara a la pista. Yo la saco bajo responsabilidad suya y tal. Y él llegó en la pista, del brío y la cola, reparó, se retacó. Abran la puerta que se va para la casa. No, se retacó y ya pues, no pudo competir, pero después de la yegua ya compitió en muchas partes y fue gran campeona. Claro. Y dejó toda esa, no más que retorno y toda su descendencia. Claro. Y al año siguiente trajeron a la colombiana y se la compró aquí la amiga. Al próximo año trajimos la yegua colombiana, la más linda que Castaña. yo conozco. Hija de la yegua bailarina, que era hija de Gaucho. Sí, señor. En la yegua Chispa. Y la bailarina, si quiere, por ahí conocimos a Mario y hemos sido amigos ya desde esa época y compró. Eso fue lo que nos hizo la amistad, esa yegua. Qué yegua tan linda, qué cuello tan hermoso. Y qué yegua, ¿no? La más bien repartida del mundo. Con Juan David tú a tú, él sacaba, Anoraldo sacaba la yegua Aristocracia, la mamá de Patrimonio, y yo sacaba la colombiana. Algunas veces la monté. Y una vez me ganaba Juan David y otras veces le ganaba yo cuando Juan David estaba abriendo el llanero. Era un yeguonón. Y nos dejó buenísimo. Descanso, de usted. Bueno, entonces, como creo que tiene la presentación sobrada, don Jorge. Algo de Zarpazo. Sí, quiero anunciar eso, te iba a recordar. Ahí le dan descanso, ahí le dan descanso. Entonces, siguiendo el coro familiar de eso, teníamos un primo, hermano y yo, que se llamaba Emiro Vélez Posada. Emiro Posada Vélez. Perdón, Emiro Posada Vélez, sí. Pero era primo por el Vélez de nosotros, primo hermano, vivía en Titiribí, un hombre que le gustaban mucho los caballos, los sabía manejar muy bien, los cuidaba mucho y tenía una yegua que se llamaba la Surama, hija de Gaucho, y esa yegua la cruzó él con el caballo de Arlín también, y ahí vino Zarpazo. Claro. Que es muy importante Zarpazo. Viene la suprema de ahí. Zarpazo es el papá de Mañanero, ¿es? De Mañanero. No, Mañanero es Gaucho. No,
No, sí. No, Mañanero es Gaucho. No, Zarpazo Mañanero y Mañanero María Centeno. por eso, María Zarpano Centeno. es el papá de Mañanero. Sí, señor. Y Mañanero es el padre de la María Centeno. Y ahí para adelante, Amadeus. Mejor dicho, Eh, todo lo que... y por ahí, entonces, por ese lado también tiene el pique del mismo tren Ese era lo que posterior yo quería. que lo traía Zarpazo. Un Ustedes caballo decían eso. a la San Eso le dije Chocolato, a él, o sea. a la San Chocolato con un lucerito pequeño. Y era el caballo de Emilio Posada, el primo de nosotros, Lo montó mucho Augusto. José Luis Ochoa, también lo montaba. Ah, por el cuando, berrito. cuando era el doctor Mario León Gómez. Y también Ah, de los terminó de donde don Obdulio Valencia, Obdulio Valencia. en Sonsón. En Sonsón, sí, José señor. Luis Ochoa era el papá de Juan Ochoa, de Juan Bonito. De Juan Bonito. Un gran chalán también. El papá del hijo del abuelo. Y otra cría importante de Mañanero es la Mañanera La Yegua de la Luisa, que dio a la Espléndida con Faisán y de ahí. Que tuvo 11 de hembras. los mejores caballos de la Luisa, Con- incluido Portal de la Luisa, el papá de la Lunita. Sí, señor. Entonces esa raza es impresionante. Yo creo que, o sea, me atrevo a decir que después de Resorte Tercero, Darling y Pistolero están después, obviamente pues después de Resorte Tercero, pero están ahí como los caballos. Va adelante, influyentes. para mi gusto, Carnaval. Bueno, pero es que cada A ver. tiene Darling. A ver, son sí. como los caballos más influyentes en el paso Pero- final. La cosa es que es por las madres. Entonces, la gente no lo ve tanto como ve a Resorte. Las pero- mezclas de las dos razas. Claro. Ah. Las mezclas de las dos razas. Son le dio fundamentales. Pues a ver, hombre, más aquí en belleza. Antioquia, Resorte Tercero con las hijas de Carnaval dio lo mejor. pero aquí en Antioquia pues se mezclaron y se produjeron yeguas muy importantes y caballos de Pistolero, que estuvo en Suroeste, donde los Vélez Ochoa, los tíos y los papás de nosotros, el caballo Pistolero, el caballo Darling, Resorte Tercero y el caballo Carnaval Y Gaucho. y Gaucho. Entonces, Nada menos. esos caballos es de donde viene la gran mayoría, pues, o La sea, todos los mayoría caballos. bueno de lo que viene hoy en día viene de esos cruces. A ver, y sobre todo que todos los caballos finos, importantes o muy importantes del mundo que están genotipificados tienen a Resorte Tercero por allá atrás, en una rama por Resorte Cuarto y en la otra por el caballo Rescate. Sí, señor. Que de ahí viene pues Terremoto y Vitral y ni se diga. Sí, señor, aquí Entonces- tenemos algo interesante para usted. Entonces, esos caballos después con los tales chucuanos de Emilio Sarria, que llegó el caballo plebeyo a Estados Unidos, allá ya se juntaron toda esta cosa aquí de Suroeste y de Antioquia y de otras partes del país, pues de Bogotá, de la Sabana, de todas partes, pero se juntaron en Estados Unidos con los chucuanos, que era plebeyo, pero ya sabemos que también fundador del criadero de Emilio Sarria fue el caballo Caribe, que también era hijo de Gaucho. Que era hijo Gaucho. Sí, claro. Entonces también viene por ahí cuando Gaucho se lo llevó Carlos Ochoa para Popayán. Para criarlo, terminarlo de que criar Carlos allá Ochoa- y Carlos- arreglarlo. Él lo arregló. Él era primo de mi abuelo tuyo. Entonces, el Pero- caballo pero el Gaucho fue el que caballo- a cargar. Pero se lo llevó don Carlos Ochoa para el valle. Sí, señor, se lo Y llevó ahí, Potrico. y ahí se lo compró Martín Emilio el tío. Sí. Y lo trajo para Titiribí, para el Pues, retiro. a mí me han contado, no sé si comprado, No, que él sí se se lo los. Ah, bueno, pero volvió el caballo otra vez al valle. Sí volvió al valle. Sí, seguro. A mí lo que me Pero han ese caballo sí lo contado. domaron. Yo creo que el caballo era muy bravo. Sí, señor. Medio lo amansaron, A ¿eh? Gaucho lo arregló don Carlos Ochoa. Sí, pero Y muy... lo montaron. Yo Sí, creo claro, que- lo montaba la porque- señora, pero cuando, Beatriz. Pero el joven se fue de aquí con un accidente. Sí, claro. Cuando Se rodó por allá en las peñitas de Suroeste. Sí. Y lo lograron salvar y él se lo llevó a Popayán y en Popayán lo crió y fue el caballo que hizo famoso a don Carlos Ochoa. Sí, sí. Pariente también de los Ochoa. Primo de mi abuelo tuyo. Y él se los prestó 2 años. Y después contado el caballo por él. regresó al retiro Y entonces- a Titiribí, sí, donde claro. Martín Emilio Sí, correcto, Vélez, el tío correcto, Rojo. fue Ahí donde prestado. dio la Castalia Y vieja. ahí dio todas. Y ahí dio todas. Todas, Lo todas. importante Para de mí- Gaucho para- nació en manos de ustedes. Pero para mí los caballos han marcado como cierto punto. Yo hablo Resorte primero. De ahí podemos hablar de Jazmín. Cometa. De Jazmín. Sí, de Jazmín. Y de ahí el otro caballo que siguió partiendo la historia fue Gaucho ya. Sí, señor. Fue el que consolidó el fin del occidente. Para mí Gaucho es un caballo importantísimo. Importantísimo. Demasiado importante. También daba trochadoras, por ejemplo. Pasitrochados, pero- pero la yegua Castalia de Alberto Uribe era una yegua trochadora y ganaba era trochando. Sí, claro. Pero de unas velocidades. como la yegua actual. Y desvelo, hermano completo de la Castalia. Y era un caballo grande, bonito, fino, bajito.
normal. Normalito por Normalito. detrás, pues. Sí, normalito. Pero Dio muy bueno. buena descendencia. Pues dio la chunga, dio a hacer eso, dio una cantidad de Lo que animales a pasa- botafogo. Animales Claro. bien importantes. Revuelo, tal vez. me A parece. Revuelo también, que No, era Revuelo gaucho. Era de gaucho. Era de gaucho en una hija cometa. Revuelo era de gaucho. Bueno, creo pues que ahora vamos a entrar un poquito más a fondo a la gran influencia de los caballos castados y mezclados por la familia Vélez Ochoa y su gran clan, que ya sabemos, por ahí en un libro encontré y sumé, y no estaban todos 69 varones de esa descendencia. Mi hermano Mario es mayor que yo y es el nieto 104 de mi abuelo, que están aquí en esta foto, una foto de toda la familia, que mi abuelo es Eduardo Vélez Uribe y Laura Ochoa. De ahí aquí hay 20 en esa foto, pero hay uno que se murió chiquito. Entonces, de estos dos abuelos, mi hermano Mario, que me lleva 2 años a mí, y después somos varios, ahí Mario era el primo 100, perdón, el primo 100.
descendientes. Pero lo que más me llamaba, cuando te interrumpí, lo que más me llamó la atención fue esa gran unión entre los tíos. Sí, sí, sí. Y la generosidad. Eso sí, eso es una cuestión un poquito judía, marranos de donde venimos, pues. Que se ayudan entre ellos brutalmente, apoyan a los hijos, no les regalan. Vaya, mijito, busque la platica, pero la tiene que trabajar, no se la regalaba. Venga, le doy esta finca a librar. Sí, decían. A librar. Mi abuelo, Eduardo Vélez Uribe, a cada hijo le iba dando una finca a librar y la pagaban con las cositas de café. Y trabaje. Cuando ya esa la libraba, venga, yo la recibo esa para otro menor y vaya libre usted otra más grande. Y me la da el cotinicial, la que le acabo de librar. Entonces ellos se ayudaban mucho y eran pues todos muy aficionados. Pero el que más exponía era José. Entonces se iban a la feria de Manizales, que en ese momento yo creo... Esa era la mejor feria en ese momento. Yo creo que era la mejor de Colombia. Por encima de Feria de Flores. Entonces se iba José con su yegua, entonces todos los hermanos... Eso eran como mosquitos, llevaban barra propia. Y eran gordos, de sombrero pues aguadeño y de carriel, paisa peludo de Jericó. Sí. Y se sentaban en dos sillas, así pues, en dos tribunas, sí, para no quedar unos muy lejos de los otros. Y eso ocupaban 2 o 3 metros aquí, 2 o 3 metros aquí, entre los tíos que iban. Y entonces las yeguas de José, que eran muy buenas, salían y al ratico estaban acabadas, porque él no dejaba trabajar las yeguas largo, ni darle físico. A él, una vez estuve yo allá con mi papá, yo muy jovencito, niño, y tenía arrendador a Alberto Ochoa, Alberto Restrepo de Bolívar. Entonces Alberto Restrepo, mostrándole las yeguas a mi papá, una de las más jóvenes, se soltó una mano en la rienda y le hizo así en la crin. Y lo llamó y le dijo: Alberto, desencille y esperemos por allá un momentico. Y al ratico como que fue y le dijo, papá, ¿qué pasó? No, ahí le dije que no me volviera montando los caballos, que mañana los liquido y se vaya, que bien pueda dormir aquí. Me espantó mi animal. Porque a mí no me gusta que me le peguen a las yeguas. Y le dijo: papá, pero por eso es que no ganan, llegan a las ferias sin entrenamiento y sin una ayudita y se cansan. Pues que se cansen, pero yo no las dejo acabar. Entonces era una vueltecita de 5 minutos y páremela ya que está sudando. Entonces llegaban a las ferias, yeguas extraordinarias, que después Alberto Uribe con un socio le compró a mi papá, siendo de José, la Negra Canchelo y la Ginebra. Y las trajeron y las entrenaron y las yeguas se cansaron de ganar. La Negra Canchelo le fue invicta, pero digo todo. Pero ya las yeguas entrenadas duro como para la pista. Pero estos señores eran amantes de los caballos, los amaban y no los dejaban pues presionar, ni hacerles una cosa mal hecha, ni darles... Pura naturalidad, que es lo que se hereda. Y no ponerle una herramienta dura, nada de eso. Y el que hacía una cosa de esas, de una vez lo llamaban a un ladito, como dicen, regaña en privado y elogia en público. Y era muy prudente, entonces venga por allí y por allá le decía qué pasaba y por qué era que lo había despedido. Y si necesita referencias mías, quien pueda llame, que es el más honrado, buen montador, tiene todas las cualidades del mundo, un señor, pero tuvo ese detallito y a mí no me gusta. Si a usted le gusta, colóquelo. Correcto. Eso es naturalidad en los animales, que es lo que se ha perdido, sí, que es lo que realmente transmiten los reproductores. Ya para competencias sí hay que tener otro manejo, obviamente. Preparar los caballos y darle físico. Bueno, don Germán es persona a quien admiro mucho y con él hemos trabajado una amistad muy interesante, también como con la de Jorge. Acaba el domingo pasado, como dijiste tú, de sacar nada menos que prácticamente segunda o tercera salida de la yegua, gran campeona reservada del segundo show más importante de los Estados Unidos, que es el Spectrum de Miami, en el mes de marzo. Hay quien le guste más Spectrum que la nacional. Correcto. Pero obviamente el título de campeona nacional es muy importante. Pero el título de Spectrum, que vale realmente es Spectrum. Spectrum es un título que todo el mundo lo quiere, es una feria de más folclore, más animada, sobre todo cuando ha sido en Miami. Este año fue en Ocala, que el Coliseo es una hermosura, pero no tiene el público que tiene. No tiene el ambiente que tiene Miami. Que es muy latino, y hay muchos americanos que inclusive les gusta ese ambiente latino. Mucho cubano, pues, puertorriqueño, de todas partes, y hay mucho colombiano. Sí, señor. Pero este año fue en Ocala, pero sí, esa feria es muy importante. Yo la saqué a la mundial, que sabíamos que estaba todavía, que no estaba clara, le dije a Jonathan, sáquela. Pues estaba ahí, una inscripción pues para mostrar una yegua, y la despidieron con aplausos por haber estado, por falta de sostenimiento, y los comentaristas todos hablaron de la yegua, y a los 2 o 3 días cualquiera me decía que yegua la que sacaste, lástima todavía.
Después la sacamos en En el Winter Festival. Winter Festival en Ocala y quedó primera y campeona. Y ahora pues ya fogueada en 2 ferias, en una solamente un pasón y en la otra ya compitiendo. Fue a Miami, a Ocala, pues ella vive allá de Jonathan Rodríguez y fue con muchos elogios el primer puesto en la categoría y enseguida en el campeonato con unas yeguas muy importantes, demasiado importantes, que por ejemplo la yegua de Besilú. La tertulia de Lema y la de Besilú, que No, fue la pero- gran campeona, Sí. que también viene de usted. Sí, de ustedes. viene por allá también. Pues esa la dejaron a un lado, la de Besilú, una yegua, la fabulosa, una yegua La fenómeno. fabulosa de Besilú. Y está mejor que en la mundial, que quedó campeona reservada mundial. Y ahora está mejor y más madura. Esta pues una niña, que aquí generalmente las de 36 a 48 no compite en el campeonato. con las grandes. Y allá se permite. Entonces salió en una feria que por jóvenes no pueden salir aquí a competir con las otras. Entonces en la competencia pues ni se diga cómo ganó y con qué elogios de los jueces. Y en el campeonato pues yo me sentí muy orgulloso porque pues esa llegó a Babilonia sobrada y la sacaron a comparar con la yegua Tertulia, que Claro. yo digo, Que venía de ganar. no, ha Cansada ganado, de ganar. ha ganado nacionales, todo, Spectrum, de todo, Sí. y desde Potranquita. Y digo que es una de las yeguas que a mí más me provocaría ser dueño de ella. La tertulia de Por la L.M. figura, Mora. por la belleza, por la rienda, por todo, muy bien Criada por manejada Jimmy por Espino. Jimmy Espino, criada por él y manejada por él. Sí. Entonces, pues hombre, la sacaron a compararla en un cambio de sentido. Y finalmente, pues esta Potranquita quedar campeona reservada. Y en un ganándole a la Spectrum. tertulia. Y ha habido pues muy buenos comentarios y yo le Esa decía, es la actualidad hoy de lo que viene de los Vélez Ochoa. Esa fue la razón de hacer una tertulia sobre la familia Vélez Ochoa, con quien me siento muy a gusto y que hayan aceptado ustedes dos Es que- estar con Mario, nosotros juntos. es que en esta competencia hay una cosa muy importante, que es que la gran campeona y la reservada, todas van a carnaval. Sí, señor.